levantás la persiana, vas a un público que es bastante elevado en términos de poder adquisitivo, pero ¿qué es lo que estás viendo en la economía real? A ver, lo que escuchaba hace un rato, hoy la gente está mucho más difícil, ¿no? Para buscar un concepto, para elegir un restaurante, en este caso, en lo mío, ¿no? O sea, yo tengo varios restaurantes, desde la alta cocina hasta bares, y el público está exigente. Igualmente yo creo que estamos viviendo una burbuja gastronómica en Buenos Aires y que va a explotar en cualquier momento y que va a quedar bastante menos de lo que hay hoy. Y es un poco así también. Hay muchas idas y vueltas, mucho contexto y mucha política. Voy a terminar de presentar aquí a la mesa a Alfredo Sainz, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Mati Moreno, muy bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿cómo andás? Kevin Grunbaum, se pronuncia así, ¿no, Kevin? Grunbaum, sí. Analista político. Kevin, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que estás percibiendo, sobre todo en redes? Bueno, como ustedes decían, creo que por fin el gobierno tuvo una buena semana y pudo revertir una tendencia de los últimos 90 o 120 días de negatividad constante, sobre todo después de todos los usos que se fueron dando, y por primera vez vimos una semana en donde el gobierno logró recuperar la agenda, recuperar el encuadre y poder achicar la grieta entre la negatividad y la positividad que tenía Javier Milei. Bueno, estamos en el medio de una campaña, ¿no? Donde hablan distintos interlocutores. Voy a sumar a la mesa a Pablo Echarri. Esto es lo que decía Pablo Echarri respecto de lo que iba a pasar en materia económica. Lo vemos. Ya hay una evaluación disparada, el argentino va a ser más pobre después de esto y hay posibilidades de hoy estar comprando el dólar un poco más barato. Bueno, ¿para quiénes? ¿No? La cosa va a decantar por su propio peso porque definitivamente los argentinos son más pobres que el viernes. ¿Por qué nos desvela tanto el dólar? Porque como bien decía el fragmento que conseguiste, José, la Argentina es un país de ciclocrisis, que hace crisis cada tanto. Antes de cada 10 años, después empezó a aparecer incluso más frecuente. Y como somos una sociedad genéticamente de clase media, lo que la clase media anhela es la seguridad, es no caer hacia abajo, no volver al origen y tratar de poder seguir aspirando para arriba. Entonces tiende a buscar protección y el dólar es protección, que es lo que le decía el chico al padre. No, todo bien, dólares. ¿Todo bien? ¿Todo bien dólares también los proveedores? Digo, ¿te quisieron remarcar los proveedores? Sí, quisieron remarcar, pero están más cautos, ¿eh? ¿Viste esto que dijo el presidente? Que lo dijo de una manera difícil y dura, se lo van a meter. Estamos todos iguales, ya estamos cansados de que... ¿Cómo le dijiste no te apruebo el...? No, estamos todos cansados que ante cualquier cosa que pase, ¿viste? Recaigan los precios, recaigan en los restaurantes. Nosotros los proveedores, hubo un momento, la última época del gobierno te iba a decir de Massa, pero de Alberto Fernández. Alberto Cristina Massa, donde realmente se disparaban los precios todos los días y era imposible mantener una carta, había que cambiar la carta de la noche a la mañana. Hoy no está pasando eso, hace tiempo que no pasa eso, y como ya nos acostumbramos a que no pase tanto eso, cuando quieren otra vez volver a ese estilo de jugada berreta y fea, ya la gente dice basta. Los proveedores, digo, la gente y también los dueños de restaurantes, ¿no? Sí, te va cambiando. Alfredo, a su vez, Guille Oliveto, pero también Alfredo, venís siguiendo el consumo. ¿Y qué pasó con el consumo? Sí, te digo, esta semana no es por caerle a las empresas fabricantes, lo que hicieron, lo que están acostumbrados, lo que hicieron durante años y décadas es, ante cualquier movimiento del dólar, sacar una nueva lista de precios. La novedad, o te digo, por lo menos yo creo que toda la moneda está en el aire, tampoco está tan claro que no se vaya a trasladar el impacto a las góndolas, es que por un lado los supermercados se mostraron firmes diciendo no vamos a aceptar esta lista de precios, que eso relativamente pasa, pero esta vez contaron con el apoyo del gobierno explícitamente, el ministro Caputo con ese tuit en las redes sociales que nombró a 2 empresas, a Molinos y Unilever, acusándolas, y también por abajo de la mesa la Secretaría de Comercio se comunicó con las grandes cadenas de supermercados diciendo pónganse duros, nosotros nos vamos a encargar de negociar. ¿Qué te dicen también del otro lado de los supermercados? Que esta es una situación, un poco lo que decía Dante, estamos en una situación diferente. Hace un año y pico, llegó una nueva lista de precios, la trasladaban directamente porque la gente, el cliente ya no tenía mucha referencia de precios. Sabías que las cosas te aumentaban, pero no sabías exactamente qué estabas pagando, si era más caro o más barato, porque era tan constante los aumentos que perdés cualquier tipo de ancla. No sabías cuánto valían las cosas. Ahora hace 3 meses, por lo menos 3, 4 meses, que el tema de alimentos está muy tranquilo, más allá de la suba de marzo, que fue más
los alimentos frescos. Pero los envasados, que la gente tiene un poquito más idea, venían de 3, 4 meses tranquilos. ¿Qué te dicen los supermercados? Si yo le meto un sablazo de 10%, me van a castigar, se van a enojar mucho, van a comprar otro producto. No está tan el horno, no solamente que no hay poder adquisitivo, sino que la gente tiene cierta idea de precios que va a dificultar que se traslade cualquier suba del dólar a los precios. Vamos a la panadería, volvemos ahí a la panadería porque la campaña se libra en lugares muy disímiles. Está la panadería y después están los huevos. ¿Cuánto vale el maple de huevos? Que fue debate nacional en esta macro que estamos lidiando. Arrancamos por el expresidente, sigue ahí en la panadería, mirá. Puede ser que a partir del lunes haya aumentado todo. ¿De vuelta? ¿Cuánto? De vuelta. ¿Cuánto? Los huevos de 55.000 el cajón lo estoy pagando 75.000. Increíble lo que, ¿no? 50%. ¿Sí? ¿Viste? Los huevos es una cosa increíble lo que aumentó. Increíble. No se puede creer. ¿Cómo ¿Me puede traes ser? servilletitas? La gente se vuelve loca, pero no puede aumentar por apenas 10% de aumento del dólar por las dudas. La harina no aumentó, aumentó la miga. Una locura. Pero ahí llevan una grande para comer. Unas servilletitas de papel. No. Esto es cosa seria, ¿eh? No, pero Te digo, siempre la campaña se engorda, ¿no? Dicen. Sí. Porque van recorriendo, te dan empanadas, te dan de todo un poquito y... Yo estoy bajando porque estoy caminando mucho, pero se engorda. ¿Cómo es la campaña? Bueno, te digo que esto es parte de la estrategia que diseñó el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, que lo vimos en las noticias la semana pasada por esta intimación del gobierno, sí, diciendo que supuestamente tenía el permiso vencido de residencia. Él dice que está todo en regla, ya apeló esta semana. Bueno, lo importante es que está metido en la campaña de PRO y diseñó una estrategia en la que quiere que los candidatos, acá lo tenemos a Lombardi, conversen, caminen las calles, también los ministros. Parte de esta estrategia obviamente es utilizar a Mauricio Macri en la campaña, que todavía sigue teniendo bastante apoyo en las encuestas en la ciudad de Buenos Aires, y la lleva siempre, ya había estado en estos días en un restaurante de Coglan comiendo milanesas, ya no con Milei, sino con Silvia Los Penato y un grupo de vecinas. Bueno, en este caso fue a una panadería a hablar. Están muy conformes en la ciudad con esa estrategia. Dicen que les está resultando, más allá de que la mayoría de los sondeos dicen que el peronismo, dado la división que hay entre PRO y La Libertad Avanza, estaría con Leandro Santoro a la cabeza, en principio, porque sabemos cómo son las encuestas, en principio estaría sacando lo que suele tener el peronismo, que es un 27-28% de los votos. En el PRO están conformes con, te decía Jorge, con esta instalación de la marca, esta vinculación con los vecinos de el PRO es la gestión, y creen que pueden pelear con Adorni, creen que hasta ahora la campaña de Adorni no funcionó. Por eso está Macri muy involucrado, como nunca te diría en la campaña. Mati, un dato, el asesor, esto dicen, los que saben, tiene DNI argentino. Bueno, por eso... El que querían deportar. Sí, tengo entendido que él tiene la intención de que esto no sea un tema de campaña, pero va a seguir, ya presentó la apelación y va a seguir tratando de él. Cree que fue algo que Milei, porque Milei lo acusa de ser el autor supuestamente de la campaña sucia de 2023, porque recordemos que él trabajó con Sergio Massa en las últimas presidenciales. Aparentemente habría sido también el grupo de estrategas brasileros lo que habrían hecho esa estrategia. Él se va a defender y dice que es una campaña de gobierno para, digamos, un gesto autoritario del gobierno para perjudicar Kevin, te voy a mostrar los maples de huevos, porque en este país todo... después vamos a ver... ¿Vos sabés cuánto valen o no? No. ¿No sabés? No. Si te lo preguntan como jefe de gabinete de tu cocina... No tengo gente para eso, escúchame. No necesitas Sí, saberlo. no, claro, ya si a esta altura tengo que estar contando los huevos, ¿viste? Claro. Vamos al Congreso de la Nación, donde al jefe de gabinete de ministros le preguntan cuánto vale el maple, mira. ¿Cuánto está el maple de huevo? ¿Usted sabe cuánto está el maple de huevo? No. ¿Cuánto aumentó la carne? ¿Cuánto cuesta viajar en el área metropolitana cuando un colectivo no te deja en ningún lado? Porque son 2 de mínima. Ministro, concretamente para que lo anote, ¿van a cambiar la forma de medir la inflación? ¿Porque no les gustó? Porque el presidente dijo y fue clarito, vamos a salir del cepo cuando la inflación fuera 0. Sé el precio del maple de huevos, porque soy productor de huevos, entonces el maple nosotros lo vendemos a 5.000 pesos y en el comercio se vende a 8.000. Así que dio justo con la pregunta que, bueno, yo le digo, usted me preguntó si sabía cuánto sale el maple de huevos, le digo, sí sé, circunstancialmente.
Bueno, justo dieron con alguien que sabía. Kevin, ¿cuál es la importancia de esto? La vinculación entre los precios, la política y la campaña. Aunque bueno, no me preguntaste por el precio del maple de huevos a mí. Ya lo dijo el jefe de gabinete. Mira, justamente ustedes estaban hablando hace poco de vos estabas hablando en el pase de la semana que había tenido el gobierno. Nosotros durante el fin de semana, del viernes al lunes y hasta hoy, fuimos midiendo, como vos sabés que nosotros usamos los datos para analizar lo que pasa en la conversión digital, y fuimos midiendo el peso de inflación versus cepo versus devaluación. Y yo te digo que la conversación sobre el cepo fue el doble que la conversión de inflación. Es decir, el gobierno logró, con el anuncio del viernes, mitigar el impacto del dato de inflación. Entonces, mira, tenemos la placa tuya. Mostrémosla si la explicás un poco esto que nos estás contando. Bueno, ¿qué significa? Nosotros, bueno, este es el periodo del 11 a 14 de abril, pero extendiendo hasta hoy es bastante similar. Nosotros lo que hicimos es analizar la presencia de la palabra cepo, de la palabra FMI, de la palabra inflación en las conversaciones digitales en la Argentina. Y lo que notamos es que la palabra cepo, es decir, las conversaciones respecto a lo que el gobierno hizo con la quita del cepo, con la liberación del mercado de cambios, es el doble de la conversación sobre la inflación. Es decir, logró mitigar la conversación sobre la inflación. Durante el fin de semana no se habló ni de inflación, ni de FMI, y tampoco se habló de deuda, que acá no está. Pero deuda es todavía menor, es decir que... Hablas de la conversación digital. Exactamente, la conversación digital en Argentina, que es un terreno en donde el gobierno juega una batalla muy importante todos los días. Digo, sepamos que Milei se nutre de eso y que Milei es el personaje político, no solo en Argentina, sino en el mundo con mayor conversación digital. Bueno, hablando de cepo, mirá lo que pasaba en la calle, y después le voy a preguntar a Guille porque tiene su nuevo libro, que es Clase Media, Mito, Realidad o Nostalgia. ¿Cuánto de nostalgia hay? Pero mirá lo que decía la calle. Dólar a 1.200, ¿compras o no? Compro. ¿A 1.200 sí? Sí, compro. ¿1.300? Compro. Ah, compra siempre la chica. Un señor acá que quería preguntarle, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Juan Carlos mi nombre. Juan Carlos, cuénteme qué opina de la liberación del cepo. Bueno, mira, estoy totalmente de acuerdo. ¿Hubo algún cambio desde este anuncio hasta ahora? No, la gente contenta que abrió el cepo, ¿no? Por supuesto que era importante. A ver, dale. Dólar a 1.200, ¿compramos o no? Podemos comprar. ¿A 1.300? Hasta ahí llegamos. Más no. Más no. Hasta ahí te doy. Hasta ahí vamos. 1.200, 1.300, más no. Más no. Gracias. No, al contrario. Dólar a 1.200, ¿compramos o no? Ya. ¿Cómo? Dólar a 1.200, ¿compras o no? Sí. Sobre el levantamiento del cepo. Sí, la que dijo Milei ayer. Sí. Ah, ¿lo escuchaste? Sí, obvio. Yo la verdad que las expectativas de Milei, la verdad que son muy altas. Ah, sí. Porque vino a cambiar algo que muchos años tuvimos con el kirchnerismo. ¿Ustedes consideran de que este es momento de tranquilidad, de ver esto, que no hay que volverse loco con los precios? No hay que volverse loco. No hay que volverse loco porque puede crear una psicosis en la gente que no es buena para nadie. No es buena para el consumidor, no es buena para nosotros como comerciantes. ¡Es genial! No es buena para la fábrica. ¿Viste comprar dólares hoy? No. ¿Te alcanza la plata para hacerlo? No. No necesito dólares para vivir. Ok. ¿Y de acuerdo para vivir? ¿De acuerdo con el fondo qué opinás? Está perfecto. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Todo esto no hay especulación porque es oferta y demanda y si se madura hay que venderla. Claro. No lo vendés hoy y mañana hay que venderlo. Sí. Todo esto es oferta y demanda. ¿Te preocupa que puedan aumentar los precios en los próximos meses? Nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero por eso te estamos preguntando a vos tu opinión. No me preocupa porque sé que la inflación siempre va a estar a la baja. ¿Qué cambió, Guille? Todos los canales, la gente... Cambió la sociedad, por eso Milei es presidente. La sociedad terminó muy dolorida y muy agobiada y agotada del modelo anterior. Por primera vez, un país que detesta el ajuste votó a alguien que tenía una motosierra, digamos, con lo cual eso ya es un cambio de pensamiento. Y bueno, y eso lo ves hoy, José, con que todavía más o menos la mitad de la población tiene esperanza en el gobierno, pero era un poco más, esa esperanza era un auto flamante hasta fin de año, este año empieza a tener un par de toques, ¿no? Nosotros empezamos a detectar en nuestros estudios cualitativos puntos del dolor piraña, pequeñas cosas que le van mordiendo jirones de esperanza, entre los cuales obviamente están los precios del fin de mes, el dólar, etcétera. Por eso era clave para el gobierno que no se le desmadrara el dólar.
Y por otro lado, lo que cambió es que todo el sistema se está adaptando a ese primer gran reset que hizo la sociedad, ¿no? Entonces, ahora se adapta al comercio y en ese giro, cuando asume Milei, que dice, soy liberal libertario, este país solo tiene futuro si es liberal. Lo que decodifiqué esa noche fue, volvió el mercado. Y si volvió el mercado, el metamensaje es pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan. Bueno, lo de hoy es un poquito contradictorio con esa filosofía, pero digamos que la filosofía estructural del gobierno tiene mucho más que ver con lo que decía este hombre, ¿no? Que define la oferta y la demanda. Esta pirámide que difundiste en lanación.com que tiene que ver con nuestro país. Y préstenle especial atención porque muchas veces cuando hablamos de nuestros ingresos, siempre los vemos peores de los que en la sociedad en la cual vivimos, ¿no? El espejo siempre nos refleja lo que nos falta, no lo que tenemos. Y esta es la pirámide de la Argentina. Cerrada el primer trimestre de este año, con lo cual podemos hablar claramente de dinero de hoy. Un par de declaraciones, son ingresos por familia. O sea, eso tiene que ver... Padre, madre, pareja. Todos los que juntan plata en esa casa. ¿Qué nos estamos encontrando? Que mucha gente dice, hay que tener más de un trabajo y todos a trabajar. O sea, necesitamos que muchos pongan plata en casa para poder tener el estándar de vida que queremos tener o que podemos tener, ¿no? Lo que ves, José, es a la clase media alta con una realidad donde tiene 4,5 millones de ingreso familiar promedio, con un techo de 6 millones y con un piso que veíamos recién ahí cerca de 3 millones. Y la clase media baja, que está mucho más complicada, que es el 26% de la población, tiene un ingreso familiar que es menos de la mitad, 2.100.000 por mes. Y ahí te empezás a encontrar, que gran novedad, que de alguna manera esa es un poco una de las razones por las que escribí el ensayo, es que antes era todos somos clase media, por eso el mito. Y ahora de pronto te encontrás con gente de clase media baja que dice, yo soy clase trabajadora, soy remadora, soy luchadora. La busco. Y lo que es peor, a veces soy pobreza intermitente. O sea, depende si en el mes hay plata, no hay plata, hay trabajo, no hay trabajo, puedo caer o no en la pobreza, o ese es mi miedo y mi fantasma, ¿no? Dante, ahí hay un cambio importante. Cuando ves esas imágenes de la gente, todos los canales, preguntándole y que responden esto, ¿qué sentís? Bueno, lo mismo que decía recién Guillermo, o sea, digo, hay un cambio total en la Argentina, ¿no? Digo, la gente está, yo creo que se cansó del verso, ¿no? Tuvimos mucho verso, muchos años de verso. Entonces hoy hay un tipo que es diferente a lo que vimos durante 40 años. Y bueno, vamos para ese lado, ¿viste? Yo veo el consumidor volvió a tener confianza. Cuando recién ganó Milei, ¿no? Era algo nuevo, o sea, la gente depositó en un tipo nuevo la confianza, pero lo que pasa siempre cuando hay un presidente nuevo, baja la gente, deja de ir al restaurante, se cuida hasta... Hoy te diría que el primer año de Milei fue duro en cuanto a la remada en los restaurantes, pero hoy la gente volvió a... Hoy cuando tiene un mango, sale a comer, vuelve a disfrutar. Que lo había dejado de hacer. Hoy vuelve a disfrutar la gente. Bueno, voy a la campaña Un Toque y después, Alfredo, te voy a preguntar por las empresas que retrotraen los precios. Pero voy a la campaña con algunos spots un poco pintorescos, por llamarlo. Hay de todo. No te voy a traer a Pretty Woman, que ya lo tuvimos. Te pido por favor. Te voy a traer, me voy a Jujuy para que pique más lejos de la capital donde sos candidato. Vamos a Jujuy, que hay un sub y baja. Mira. ¿Querés ponerle un límite al abandono? Vota al Frente Justicialista. Te proponemos las cosas simples de tu vida. Plazas en condiciones, cambiar la luminaria, tapar los pozos, nada del otro mundo. Cosa que no hace la Intendencia del Chuli Jorge. Bueno, es lo que hay. ¿Quiénes son? Ahí veíamos a Javier Hinojo y hasta a Cristian Santamans. Son candidatos a concejales del Frente Justicialista, son opositores a Raúl Chuli Jorge, que es el intendente de San Salvador de Jujuy, que es aliado de Carlos Adir, que es el gobernador radical, recordemos el sucesor de Gerardo Morales. Están ahí tratando de instalar esta idea de que en Jujuy, en San Salvador, hay un abandono de la gestión, por eso fueron a una plaza con el pasto alto a sacarse, a grabar este spot. Veremos, ahí gobierna el radicalismo hace unos 18 años, así que por eso el peronismo va a tratar de
hacerse fuerte en una elección que es para el Consejo Deliberante, es legislativa y es el 11 de mayo. Recordemos, ese domingo va a haber 3 elecciones. La más importante, me parece, para el gobierno va a ser la de Chaco, donde Esdero firmó la alianza con Milei, con Karina Milei. Veníamos viendo este criterio de que la Libertad Avanza prefiere ir solo. Sí. Bueno, en el caso de Chaco van a ir juntos. Al PRO le hicieron firmar como adherentes, algo que por lo que se quejó públicamente el expresidente Macri. Y Esdero va a tener que enfrentar a Capitanich, que logró, te digo, aglutinar bastante las distintas patas del peronismo. Veremos si el gobierno, con el apoyo del gobierno, Esdero puede ganar la elección legislativa. Te completo con el spot de los payasos. Dale, mostralo. Hola, soy Miguel Ángel Ruiz y también soy el payaso mago Yogurcito. En esta oportunidad voy a presentarme como concejal. Vota por todo. Lista 421, Jujuy crece. Es la creatividad made in Argentina. Tenemos spots para tirar al techo. ¿Por qué que llaman la atención así? Ustedes también tuvieron a Pretty Woman. ¿Es el modo de época? Viste, ¿qué es lo más escaso hoy? La atención. El tiempo de la gente. El tiempo. ¿Cuánto tiempo la gente está dispuesta a prestar atención? Se recurren a estas cosas, algunas me parecen francamente ridículas, pero tampoco me parecen criticables, digamos, estéticamente ridículas, digámoslo así. Pero a mí me parece que poco a poco, uno es en el fondo es un esperanzado. Poco a poco la calidad democrática va a hacer que la gente discuta los temas más de fondo y no se enganchen pavadas. Vos me decís una visión esperanzadora, y sí, una visión esperanzadora. Digo, yo prefiero discutir, en este caso la elección de la ciudad, prefiero discutir, qué sé yo, por qué hicimos el Metrobús y por qué hicimos el Transbús, por qué hicimos el subte F y por qué hicimos el H y por qué vamos a hacer el F, por qué remodelamos el Colón y vamos a hacer el Centro Cultural San Martín, por qué es necesario, porque ese es un punto clave para mí. El equilibrio fiscal, que yo creo que ya el equilibrio fiscal, el que lo discute está fuera de la cancha. Bueno, Kicillof sacó un libro ahora que reivindica a Keynes. Hay que volver a Keynes. Hay que volver a Keynes, que sigue haciendo su campaña. Yo creo que Kicillof está atrasa décadas. Siempre pensé que atrasa décadas. Lo que pasa es que ese atraso décadas no es solamente ideológico, sino que lleva a la provincia de Buenos Aires a que atrase décadas. Pero a lo que voy es, la ciudad que está en equilibrio fiscal desde hace años puede presentar algunos programas de inversión pública lógicos. Y en eso sí hay una diferencia en cómo se ve la ciudad. Hay otros que dicen no hay que invertir nada. Digo, mira, si yo, sentido común puro. Yo cuando fui ministro de Cultura de la ciudad, si no hubiéramos invertido el Colón se hubiera caído a pedazos. Ya estaba. Yo me acuerdo la primera vez que entramos con Mauricio, las goteras. No existía más. Si no hubiéramos invertido en el Metrobús, seguiríamos en el tránsito este desastroso que tiene la ciudad. Y lo que tiene de bueno el PRO, y en eso yo lo digo siempre, es que puede tomarse de lo que hizo, pero puede mirar hacia el futuro. Para el PRO no, para los vecinos, que tienen ese romarse del PRO y la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires con el PRO. Hernán, ¿qué pensás de lo que dijo Federico Sturzenegger, el ministro de Milei, que se metió de lleno también en la campaña, como Patricia Bullrich, dijo que, por ejemplo, en la ciudad podrían bajar las patentes a la mitad si el PRO o el gobierno de Jorge Macri eliminara, por ejemplo, el ministerio que vos estás a cargo hoy en día, si sacara el Instituto de la Vivienda? Dice que ese es el modelo de Milei que aplicó a nivel nacional y que tienen que llevarlo a la ciudad. Bueno, yo diría, primero yo tengo un respeto intelectual y personal por Federico, entonces... y él por mí, así que dicho eso, te diría, yo también hubiera querido privatizar la televisión pública, el gobierno nacional la dejó. Es muy difícil meterse en la gestión. Lo que sí te puedo decir claramente, yo hubiera avanzado mucho más en las privatizaciones, creo que avanzó el gobierno nacional. No, hubiera avanzado más. Para el primer año, decís. Para el primer año. Ahora, el que está manejando el tablero de control, ten cuidado, sé cuidadoso con las opiniones. Yo digo en este caso en particular, ¿a vos te parece que realmente una ciudad que tiene equilibrio fiscal, que el año pasado recortó 8,6% su gasto político, es decir, 860.000 millones de mangos? Bueno, una parte la usa para bajar impuestos, como lo decía antes, para pechugar mujer, para ser concreto. A partir de ahora no van a pagar ingresos brutos los no profesionales, los gasistas, la peluquera, los electricistas. Está bueno bajar impuestos, pero a su vez hay algo de inversión pública que sigue siendo necesaria. Sigue siendo necesario hacer zapitos abajo. Andá a Nájera Rivadavia, andá al Flores. No es necesario hacer zapitos abajo del tren, es necesario. No fue mejor, voy a poner algunos, acá estamos cerca,
Córdoba y Juan B. Justo. ¿No estuvo buenísimo que Córdoba y Juan B. Justo pueda seguir la gente? Acordate lo que era Córdoba y Juan B. Justo del tránsito. ¿No fue mejor el famoso no se inunda más de Mauricio? Y no se inundó más la ciudad. Ahí Eso se hace con inversión pública. Pongo un punto y voy a qué viene en las redes, ¿no? Porque ahí una es la situación real, la estrategia que contaba recién Mati, que tiene en este caso el PRO, que van con distintos puntos, guardaron los globos, poco timbre. Poco conexión. timbre, salen con los candidatos a la calle y ya están haciendo esta idea de llamar. Jorge Macri llama a vecinos, dicen que te llama así, te dice que te pasa. llama videollamada de Jorge Macri para ver qué. ¿Y en las redes? Bueno, eso de llamar es una estrategia de proximidad, ¿no? Tratar de acercarse. Creo que en su momento Mauricio fue el primero en tratar de hacer esa proximidad con los famosos timbreos. Me parece que hoy la proximidad se fue al ámbito digital. Digo, tenés que estar más cerca de lo digital. En redes la campaña se juega por comunidades. Como vos sabés, nosotros cuando estamos en el ecosistema digital estamos encerrados en la comunidad a la que pertenecemos, en el ecosistema al que pertenecemos. Me parece que hay algo interesante que mencionaba Hernán Lombardi, que es... Él hablaba de la calidad democrática. Bueno, yo antes de venir me di la comparación entre mandriles versus educación pública, el volumen en la conversación digital en Argentina en los últimos 30 días, y hubo 3 veces más menciones a la palabra mandriles que a la palabra educación pública. ¿Hoy domina el gobierno la comunicación pública? En esta última semana logró recuperar el control de la agenda. Y la había perdido con Libra. Sí, en realidad desde Davos se dieron una sucesión de eventos en donde perdió el control de la agenda y cuando podía marcar agenda no lograba tener el encuadre. Me parece que, por ejemplo, lo que le pasó en el Congreso, logró marcar agenda con la apertura de sesiones, pero se le fue el encuadre con la pelea entre Caputo y Manes. Digo, ahora, esta última semana no solo logró marcar la agenda, sino que recuperó el encuadre, que es cuando tratás de tener el control total. Estamos hablando de una semana, digo, falta bastante tiempo, queda mucho tiempo en adelante, así que habrá que ver qué pasa. Pero yo iba a ese tema, digo, la conversación digital y la campaña, también llegando a los spots, empieza a tener un momento, un formato mucho más efímero y donde se está premiando, bueno, conversaciones mucho más lentas y más virulentas. Así que habrá que ver cómo la campaña, sobre todo a nivel nacional, se adapta a ese tipo de conversaciones. Bueno, hubo una pelea entre el gobierno con Hernán Lacunza. Esto ocurrió, vos, Alfredo, estabas acá el domingo. Tenemos para mostrarles ese ida y vuelta que se produjo y poner un poco en contexto también lo que ocurrió, que tuvo hoy varios capítulos, ¿no? Porque también en Twitter aparecieron esos capítulos. Mirá. Bien, hay que decir que no se hace en el mejor momento político a 6 meses de las elecciones, ni tampoco en el económico, después de un rebote transitorio, esperemos, de la inflación, y con el riesgo país en 1000, con el mundo bastante volátil. Pero cuando hubo oportunidad de hacerlo, el gobierno estaba en un rincón de confort, si querés, que le daba el cepo. Parece que el plan original era dejar esto para noviembre, pero a mitad del río se dieron cuenta que no llegaban. Y bueno, enhorabuena que suceda ahora, porque en noviembre sería todavía más costoso, porque habrían acumulado más atraso cambiario. Bueno, eso que no llegan a leer son epístolas de todo el día de hoy donde le respondían, le contestaban, se peleaban. Nobleza obliga, la entrevista, y yo me canso de decirlo, duró cerca de media hora, más o menos. Sí, 24 minutos, 25, le cortaron 30 segundos, que fue la única crítica que hizo Lacunza, y lo destruyeron públicamente. Hoy Lacunza le manda a Toto Caputo le responde con un tono bastante más conciliador, y después el presidente lo trató de mentiroso muy, pero muy duramente en redes sociales. Les molestó mucho, sobre todo cuando se hablaba de las fechas del acuerdo, porque decían ellos que ya lo habían aclarado una y otra vez que el acuerdo estaba previsto para esta época. Pero quien se metió también con eso que es el talón de Aquiles de la relación con el gobierno, cuando los tildan de mentirosos, salta directamente a fondo, fue Juan Grabois,
que le gustó jugar con esta idea de verdad o mentira, sabiendo que la palabra mentira es la que pone más irascible a todo el gobierno. Mirá. Mienten en todo, porque son mentirosos, contumaces y cíclicos, y además validan teóricamente sus mentiras. Es decir, toda su estructura, estrategia comunicacional es mentir y decir siempre que están ganando. Como han logrado el sistema, no este gobierno, lobotomizar a una parte de nosotros, a todos nosotros, idiotizarnos, es un gobierno idiotizante, y la verdad que uno dice, mirá, salieron del cepo. En los algoritmos de YouTube de mis pibes, en su celular, les aparece gente festejando que salieron del cepo. Y nadie tiene la más puta idea de lo que es el cepo. Dante, vos que sos sutil. Sí. Cuando ves este tipo de declaraciones. ¿Qué sé yo? Escucharlo a Grabois hablar de mentirosos o escuchar a cualquier personaje del gobierno kirchnerista hablar de mentirosos o de corrupción me da mucha gracia. ¿Entendés? Es un gobierno nefasto que por suerte pasó a la historia y por suerte no entiende el juego, lo que decía recién él. Las redes la perdieron para mí hace tiempo y hoy por hoy, hoy por hoy por ese lado va la política. A mí me encanta. Lo genuino decís. Sí, digo, lo genuino, a ver, sacá si querés a Milei, ¿no? Sí. Digo, Toto Caputo también, que antes no lo veíamos en esta versión, no era el Toto Caputo anterior, que no, hoy está más aguerrido, más del lado de las fuerzas del cielo, ¿no? Hoy se convirtió en un guerrero de las fuerzas del cielo. Digo, para mí desde que se fue Mauricio y en la pandemia el gobierno, los gobiernos empezaron a perder las guerras en las redes. La pandemia fue un momento donde la gente empezó a rebelarse en las redes, ¿te acordás? Sí. Empezó a rebelarse contra el gobierno y decir, basta, me tenés encerrado, quiero salir, quiero laburar. Ahí empezó la fuerza de las redes. Y hoy por hoy creo que el gobierno de Milei fue el que mejor la supo canalizar. Ellos realmente, esta cosa de somos los soldados, la fuerza del cielo, se lo toman así. Vos ves Twitter, ¿cómo ahora no se llama más Twitter, es X. Digo, y la verdad que para mí los apabullan en las redes a los contrarios. Los tienen siempre contra el rincón. Pero no vuelve digamos, en un momento cuando el ataque es tan fuerte, y te pregunto, Guillo, o Alfredo, mismo Kevin, es cierto que el código hoy es regional, ¿no? Lo hablaban justo la semana pasada, estuve de viaje con colegas de toda la región. Los tibios, como los llaman, son los perdedores de la época. Pero a la larga no ganan los tibios. Digo, a la larga no gana el que concilia. Bueno, depende qué sea ganar y qué sea perder. Me parece que hoy estamos... Algo que sí sucedió y que viene sucediendo es todo es efímero. Los tiempos son efímeros, todo es más corto. Digo, la capacidad, mienten es nuevo. Pasó hace una semana, ya está, no pasó. Entonces me parece que a la larga, en la larga carrera, creo que es también mi opinión, ¿no? Una opinión consistente y donde vos tratás de generar consenso en una conversación es mucho más satisfactoria. Ahora, en los tiempos cortos que corren hoy, toma mucho más caracteres conciliar con alguien que insultarlo. Insultarlo son 20. Fin, punto. Mirá, Guillermo Francos, lo que decía respecto a la economía. Vamos a hacer una vuelta para la economía que viene, sobre todo de cara a la próxima semana. Mirá. El proceso no se puede frenar. El proceso de la baja de la inflación no se puede frenar. No sé si este mes va a estar en 3,5, 3, 4,2, no lo puedo decir todavía. Yo creo que no va a ser ninguna variación abrupta. Pero el proceso, la línea general, va a ser absolutamente a la baja. Ahí está, Alfred. Un poco lo que viene. Si tenés que decir lo que viene después de un día como el de hoy, que laburaste. Sí, hoy la noticia la anunció Caputo, que Molinos Río de la Plata, la principal alimentaria de Argentina, dio marcha atrás, entró en suspenso la lista de precios. Lo que viene, te digo, mañana, Viernes Santo, sábado, domingo va a estar tranquilo, hay que ver el lunes, que va a volver la negociación. ¿Y en qué están mirando? Bueno, por un lado el tema del consumo, se conoció esta semana el dato de marzo, fue una caída nuevamente del consumo, y también el dólar. Si te digo, la batalla se va a terminar definiendo más en los tableros del Merval y de qué pasa con el dólar. Si el dólar se mantiene por debajo de los 1.200 pesos, va a ser muy difícil para las empresas que puedan pasar lista de precios. Si empieza a subir, es otra historia. Guille, mirá esta película. Vos que a través de tu libro analizás toda la película, no la foto de la Argentina. Tiene que ver con el dólar de nuevo.
Cuando sube, ¿qué pensamos que va a ocurrir? Ahí está. ¿Qué pensamos que va a ocurrir? Mirá la película. Porque sube siempre. Fíjense, cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube 4 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, se va a estabilizar, me gana. La gente compra dólares hasta las orejas. Y yo pienso que la gente hace todo eso. El único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja. Lo único que no puedo entender es justamente eso. Y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que es la panacea para todo. Fíjese que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro, le entraba la desesperación, cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco. Ahora no, ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya. Y en cuanto se va la percanta, el tipo vende el bulín, vende la catera, vende la pava, vende la guitarra, vende el mate, vende la yerba y compra dólares. Esta es la verdad, ¿no? Este es el problema. Esta es la argentinidad. Esta somos nosotros, todos. Esta es la historia, 70 años, de 80 años de la Argentina. Y en definitiva te habla de una sociedad que vive a la defensiva, ¿no? Que no se puede dormir. Que es lógico también porque la sonaron tantas veces. Bueno, a ver, un poco el recorrido que llevo ahí, son 4 grandes traumas socioeconómicos. El Rodrigazo del 75, la hiper de Alfonsín en el 89, la crisis 2001-2002 y ahora pandemia más cuarentena. Entonces, en esa larga sucesión de golpes vos pasaste de 75% de la población de clase media a 43% que tenés hoy, por eso también está la idea de la nostalgia, perdimos mucho en el medio, y además la clase media se divide cada vez más entre la media alta y la media baja. La media baja se mira, a diferencia en el pasado que aspiraba para arriba, cada vez lo único que trata de chequear es no caer, no ir para abajo. Y la media alta sí tiene valores y objetivos más parecidos a los de la clase alta. Ese también es otro cambio. O sea, si vos comparás los 70 contra hoy, lo que era la clase media más falda, muy homogénea y demás, bueno, eso era 70-75%. Hoy de eso quedó 20, José, con toda la furia. Entonces, ¿cómo no vas a comprar dólares? Ahora, la memoria te dice, a este dólar los argentinos compran y viajan. Turismo creció 75% de turismo al exterior. ¿Cuál es la única diferencia? Por eso el libro toca lo de la esperanza realista. Tenés un ticket de 80.000 millones de dólares a la vuelta de la esquina. Eso es petróleo y gas, minería, litio y cobre, el agro y la industria del conocimiento. Lo calculó ABCB de Dante Sica, lo calculó con Latina también. La subpregunta, la pregunta derivada de esa después, y tiene que ver con modelo de país y muchas cosas que yo creo que vienen, es esos dólares, ¿cómo se reparten? La hago más clara. ¿Cómo llega el litio de Catamarca a los conurbanos de la Argentina o el petróleo de Neuquén? ¿Y dónde afecta para bien y dónde para mal? Y tenés un par de caminos. Podés ser muy rico y profundizar la fragmentación social, o podés ser muy rico, repartir mejor, usar eso para volver a generar fuertemente empleo en blanco, que es lo que necesita la sociedad para recuperar la clase media, y ahí tener un país, tal vez no sea el que fue, pero bastante mejor que el que es, y ojo, que el que podría ser. Porque vos con toda esa plata podés terminar más cerca de lo que era Latinoamérica que del potencial que tiene Argentina. Nombraste a Mafalda, dame 40 segundos de Mafalda, para dar el contexto y dar la vuelta final para este cierre. Mafalda, sinónimo de la Argentina, el dólar, blanco y negro. Mirá. Hey, ¿qué pasa, Mafalda? ¿Y ese besito a qué se debe? Te doy un beso porque, pobre papá, estuve pensando en todo el dinero que te habrá costado comprarme lápices, gomas, libros, cuadernos y todo un montón de cosas más. Sí, claro, costó bastante. Pero ve a jugar, vamos. Y no te preocupes por eso, tontita. En la Argentina, en la síntesis argentina. Hernán, un título de la campaña, título nomás. Que se discuten legisladores locales y la transformación de la ciudad. No se está discutiendo temas nacionales que se van a discutir en octubre.
Mati, un título de lo que viene. Bueno, respondiendo un poco a Lombardi, la semana que viene se mete el presidente en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Todo indica que se van a suspender las PASO. Kicillof desdobló después de que este gesto de Cristina Kirchner para el 13 de septiembre va a estar en un congreso en La Plata, primera vez que el presidente va al conurbano, y también se va a meter en la campaña de la ciudad. Alfredo, una línea nomás. Inflación semanal. Se va a conocer el fin de semana las mediciones de las consultoras para ver cómo impactó esta salida del